Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Fernández Bruña y estoy aquí con Diego Roel, reciente ganador del premio Loewe por su poemario Los cuadernos perdidos de Robert Walser. Y la primera pregunta es obligada. Con esta metáfora socorrida de la casa editorial, me gustaría saber cómo es el espacio interior de Visor, qué implica publicar en Visor y qué diferencias hay respecto a otras casas editoriales. Publicar en Visor implica visibilidad y mayor difusión a mi obra. Sobre todo los que editamos en Argentina, nuestra obra queda ahí. Generalmente, o a veces el autor incluso tiene que pagar la edición. Incluso ahora con los costos del papel tan elevados se nos complica editar. Entonces ya un premio, el que fuere, en España que implique la edición es una maravilla. Pero Visor, imagina, ¿no? La jerarquía de Visor, la verdad que es maravilloso. Sí, tienes compañeros de piso muy guays en esa casa. Ya desde el propio título vemos la importancia, que quizá no lo sea tanto, ahora nos explicarás, de Robert Walser. Desde los epígrafes de cada parte del poemario vemos cómo es posible generar un poemario partiendo de la narrativa. Incluso por ese medio también hay como un gusto por los poemas epistolares o por los poemas diarísticos, y me gustaría que nos hablaras un poco de esa permeabilidad de géneros que tiene el poemario, que creo que es importante. Walser también escribía poesía, ¿sí? No es lo más conocido de él. Es interesante. La verdad que si bien hubo una cierta planificación y un plan de escritura, surgieron cosas inesperadas, ¿sí? Yo tomé notas, primero investigué muchísimo, ¿sí? Yo conocía la obra de Walser, pero no en profundidad. Cuando tuve la idea de escribir el libro, ahí sí empezó una etapa ardua de investigación que me llevó meses, de releer todo lo que tenía, todo lo que conseguía. En Argentina no se consigue, a Walser lo editó Siruela, sobre todo aquí en España. Entonces, de a poquito fui acopiando material e investigando, ¿sí? La propia obra de Walser y lo que dijeron de Walser, que es muchísimo. Empecé a tomar notas y cuando surgieron los primeros poemas, ahí ya vi claramente por dónde iba a ir el libro y bueno, simplemente esperar que fuera decantando y fueron apareciendo los poemas. Y bien, obviamente el juego intertextual con Walser fue permanente. Escribí mucho y bueno, después fue el proceso de pulir y de corregir, que también fue intenso. Sí, porque además creo que la influencia de Walser se puede percibir igual a nivel estructural y a nivel conceptual en el poemario, claro. Pero luego a nivel tono sí que hay como una voz muy tuya, muy personal, esa voz que dice el mundo se olvidó de mí, yo me olvidé del mundo, ¿no? Una voz como que escribe en minúscula y por lo tanto minúscula, como que canta lo mínimo. Exacto. Entonces no veo, que también hay como conexiones con Robert Walser, ¿no? Pero veo como una voz como mucho más distinguida. Sin embargo, Walser estaba muy atento a lo microscópico, a lo pequeño, al detalle. Entonces había ahí un punto de encuentro también. Claro que Walser es mi Walser, ¿sí? Atravesado por mi color, por mi textura, por mi manera de ver. Entonces, sí, hay mucha afinidad, pero también me dio pie para decir lo que yo quería decir y para decir cosas que Walser jamás diría también. De hecho, con esta conexión que decías sobre lo microscópico, he pensado mucho en tu segunda parte escrito a lápiz, la conexión con los microgramas de Walser, claro. Y con esa idea también de lo fugaz, de lo determinado y condicionado por un espacio. Quisiera claro. También como esa conexión. Incluso ahí se mete el paisaje de mi entorno. Yo vivo en Misiones, en Posadas, muy cerca de las cataratas del Iguazú, un clima subtropical, nada que ver con Suiza. Y de hecho aparece el monte, menciono el monte misionero. Entonces es medio raro, pero apareció y yo no lo sentí como un injerto extraño. Creo que quedó bien. Bueno, no sé, yo asumí ese riesgo. Y está bien llevado, está bien naturalizado, no es una cosa agresiva, totalmente de acuerdo. Y por terminar también con esta serie de preguntas de Walser, claro, en el poema El Paseo
Tú te pones en la tradición de los grandes paseantes, pienso en Benjamin, pienso en Baudelaire, pienso dentro de la ficción de T.S. Eliot al Prufrock que va caminando por la calle y cómo te defines como un observador tranquilo y silencioso y cómo ese caminar entre la gente hace como que te disuelvas en esa masa. Entonces, como me gustaría que nos hablaras de la importancia del paseo en tu poesía y de ese vagar constantemente por la ciudad. Sí, sí, es algo que ya estaba en otros libros míos y además es verdad, yo soy también soy muy andariego y soy un paseante. De hecho, en mi ciudad, en Posadas, yo vivo lejos del centro y sin embargo no tomo colectivo, voy a pie o en bicicleta y son 8 kilómetros de ida y 8 de vuelta. O sea, es una caminata, son 16 kilómetros por día que hago y generalmente lo hago en bicicleta o a pie. Entonces, la atracción con Balzer fue instantánea, ¿no? Balzer, bueno, él hacía trechos más largos, ¿no? Era realmente un paseante de los buenos. Hizo todo el trayecto desde Alemania, desde Berlín a Berna, o sea, es increíble. Pero bueno, sí. Perdón por el chiste, pero quizá Balzer pueda ser el paseante favorito de tu paseante favorito, ¿no? Exactamente. Y por último hay una mención que mencionas 2 veces, la idea del benévolo lector. Sí. ¿No? Le apelas y quisiera como saber a quién imaginas tú al otro lado cuando escribes. Sí. ¿Qué benevolencia pides al lector? Mira, de las preguntas es la más difícil porque es la que más me cuesta. Porque yo no sé si imagino un lector, pero lo que pasa es que eso ya está en otros libros, ya apelo a ese juego con un hipotético lector. Obviamente me sirve para matizar en el propio poema y jugar con eso, con la pregunta, ¿sí? que están presentes en el poemario, hay varias preguntas. Y además es curioso porque no es como simplemente romper esa pared por romperla, hay un salir y un volver a entrar, o sea, realmente claro. Es ese juego el que queda. Y por último, me gustaría, si os parece, que leyeras un poema del poemario para cerrar. ¿Quieres alguno? A mí el del paseo me gusta mucho. Vamos por él. El paseo. Apunto en mi cuaderno el detalle de todo lo que me rodea. Hablo de lo que tengo ante los ojos. Describo lo que toco y siento. Veo en lo pequeño y en lo débil cosas que nadie se atreve a vislumbrar. ¿Cómo puede algo o alguien perderse y perecer? Bueno, gracias.